quiera. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba en el jardín de atrás, ese que mi Lupita había diseñado antes de dejarnos. La voz al otro lado temblaba. «Don Roberto». «Sí, ¿quién habla?» «Javier, el fotógrafo de la boda de Miguel. ¿Tendría unos minutos? Me gustaría que viniera solo a mi estudio. Es importante». Mi corazón se aceleró. Habían pasado 6 meses desde ese día maravilloso en que vi a mi hijo único subir al altar. 6 meses desde que gasté hasta el último centavo de mis ahorros para cumplir su sueño. Y ahora un fotógrafo llamándome con esa urgencia. ¿Hay algún problema con las fotos?, pregunté, tratando de mantener la calma. Don Roberto respiró profundo. Encontré algo al revisar los archivos. Algo que usted debe ver antes que nadie. Por favor, no le diga nada a su hijo todavía. Confíe en mí. Colgué con las manos heladas. Tomé mi cartera, esa de cuero café que uso desde hace 15 años, regalo de mi Lupita, y salí sin avisarle a nadie. Valeria, mi nuera, estaba encerrada en su recámara. Mi recámara, en realidad, pero esa es una historia para después. El estudio quedaba a 20 minutos. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Estarían mal las fotos? ¿Querían más dinero? Ya había pagado todo el paquete completo. Cuando llegué, Javier me esperaba en la puerta. Joven, treintañero, con ojeras de alguien que no ha dormido bien. «Gracias por venir tan rápido», dijo, guiándome hacia una sala al fondo. Una enorme computadora estaba encendida, decenas de fotos abiertas en la pantalla. «Don Roberto, yo no quería ser el mensajero de esto, pero si fuera mi padre, me gustaría que alguien se lo dijera». Hizo clic en una carpeta. Estas fotos, estaba editando los últimos archivos que quedaban. Amplié algunas para ajustar la luz. La imagen llenó la pantalla y mi mundo se derrumbó. Ahí, al fondo del salón de la recepción, lejos de la vista de la familia, mi nuera Valeria estaba pegada a otro hombre. No era un abrazo inocente. Era un beso. Manos entrelazadas, cuerpos presionados uno contra el otro. Su rostro tenía esa expresión, esa intimidad de alguien que conoce cada centímetro de esa boca. «Hay más», murmuró Javier, haciendo clic en otra foto. Había 5 imágenes, 5 ángulos diferentes, todas en el mismo rincón oscuro del salón. Y el hombre era Carlos, el mejor amigo de mi hijo, el padrino de la boda. Sentí que el estómago se me revolvía. Tuve que sostenerme de la mesa para no caer. ¿Cuándo fueron tomadas? Logré preguntar con voz débil. Durante la fiesta, entre las 11:30 y medianoche. Mientras todos bailaban en la pista, ellos se escondieron allá. Javier amplió una de las fotos. Se podía ver el vestido de novia de Valeria, ese vestido de 480,000 pesos que yo pagué, importado, con cristales Swarovski. Se podía ver la nueva argolla en su dedo, y se podía ver con absoluta claridad que no era un momento de debilidad. Era calculado, era íntimo, era una traición pura. «¿Por qué esperó 6 meses para mostrarme esto?», pregunté sin quitar los ojos de la pantalla. Entregué todas las fotos editadas un mes después de la boda. Recuerda, estas estaban perdidas en una carpeta equivocada del servidor. Las encontré apenas la semana pasada. Dudé en decirle, pero no podía fingir que no había visto nada. Respiré profundo, la garganta me ardía. «¿Puede enviarme estas fotos?», asintió y me extendió una memoria USB. «Ya están aquí, y don Roberto, lo siento mucho de verdad. Salí de ese estudio sin rumbo, me subí a mi camioneta y me quedé ahí, inmóvil en el estacionamiento, sosteniendo esa memoria USB como si fuera una bomba. Mi hijo había sido traicionado en su propia boda, y yo había pagado 4.200,000 pesos para financiar esta farsa. Pero lo peor estaba por venir, porque cuando regresé a casa esa noche y vi a Valeria riendo por teléfono en mi sala, usando mi sillón, bebiendo de mi vaso, comprendí que esto no era solo una traición, era una estafa, y yo estaba en medio de todo. Si quieren saber cómo un padre de 69 años desenmascaró la mentira más cruel de su propia vida, quédense con nosotros, porque esta historia apenas comienza. Y si les gustan las historias reales, esas que podrían pasarle a cualquier familia, suscríbanse ahora al canal. No van a querer perderse lo que sigue.
Miguel me había acompañado refunfuñando, como siempre. A mi hijo nunca le gustaron las reuniones familiares. Prefería quedarse en casa trabajando en su computadora, a veces hasta el amanecer en esa empresa de tecnología. 37 años, soltero, demasiado concentrado en su carrera. Yo ya había perdido la esperanza de ver nietos, pero ese día apareció diferente. Los ojos brillantes, una sonrisa amplia, y a su lado una joven de cabello liso hasta la cintura, ojos claros, vestida con un vestido floreado que resaltaba bien su cuerpo. «Papi, te presento a Valeria». Ella me besó con ese perfume caro que se encuentra en las tiendas departamentales. «Don Roberto, Miguel habla tanto de usted. Qué gusto conocerlo por fin. 29 años. Publicista, viviendo sola en un departamento pequeño en Chapultepec. O al menos eso contaba. Y yo quedé encantado, porque después de 8 años de soledad, desde que mi Lupita se fue de un infarto fulminante, dejándome viudo a los 61 años, había olvidado lo bueno que era ver a mi hijo tan feliz. Valeria empezó a frecuentar mi casa. Cada semana encontraba una razón. Venía a cenar, traía postres, pedía consejos sobre cómo hacer carne asada, siempre con esa dulzura, llamándome papi chulo. «Papi chulo, enséñame a hacer ese corte de res que a Miguel le encanta. Papi chulo, ¿puedo pedirte un consejo sobre mi trabajo? Papi chulo, eres el suegro con el que siempre soñé». Yo me derretía. «¡Qué idiota! Mi casa está en Colonia Americana, Guadalajara. Buen barrio, 3 recámaras, sala grande, jardín con un jacaranda que da flores moradas cada primavera. Lupita y yo compramos esta propiedad hace 30 años cuando todavía estaba en construcción. Pagamos cada ladrillo con nuestro sudor. Cuando ella falleció, me dejó esto y mulo 200,000 pesos de seguro de vida y ahorros. Yo vivía de nuestras 2 pensiones. Trabajé 40 años como ingeniero civil. Nunca nos faltó nada. Nunca tuvimos muchos lujos, pero era mío. Nuestro. Miguel creció en esta casa. Cada habitación tenía un recuerdo. La marca en el marco del garaje donde medíamos su altura cada cumpleaños, el hoyo en la pared de la recámara que hizo jugando a los superhéroes, la mancha de vino tinto en la alfombra de esa Navidad inolvidable. Y Valeria miraba todo eso con ojos de alguien que evalúa el precio, pero yo no lo noté. Estaba demasiado ocupado sintiendo que había alguien que se preocupaba por mí, porque eso hizo ella. Me dio atención, me hizo sentir importante otra vez. Me llamaba todos los días. «Papi chulo, ¿cómo estuvo tu día?» Me enviaba mensajes con emojis bonitos, me invitaba a comer fuera, siempre dividiendo la cuenta, claro, pero haciéndome sentir incluido. Me encariñé, y cuando después de 1 año de noviazgo, Miguel le propuso matrimonio frente a mi jacaranda, lloré tanto que mojé el suelo. «Papá, vas a tener la nuera que siempre quisiste», dijo Miguel abrazándome fuerte. Le creí. 3 meses después, vino con la conversación. Estábamos los 3 en la sala tomando café después de la comida dominical. Valeria traía las uñas arregladas, siempre muy cuidada esa muchacha, y Miguel jugaba nervioso con su taza. «Papá, necesitamos hablar de la boda». Mi corazón se aceleró de alegría. «¿Ya tienen fecha?» «Sí, en 5 meses». Pero el problema es que miró a Valeria, quien hizo una expresión triste. «Queremos hacer algo especial, ¿sabes? Memorable, pero nuestro presupuesto está muy ajustado». Valeria puso su mano en el brazo de él. «Miguel, no necesitamos una fiesta grande. Lo importante es estar juntos», pero vi en sus ojos ese brillo, esa expectativa. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. «Papá, no podemos aceptar». Miguel sostuve su mano. «Eres mi único hijo, es la única vez que te veré casarte». «¿Cuánto?». Valeria suspiró como si estuviera apenada. «El lugar que soñamos, con todo lo que imaginamos, cuesta 300,000 pesos. Tragué saliva, era mucho dinero, pero podemos hacer algo más sencillo», agregó rápidamente. «De verdad, don Roberto, no quiero que se sacrifique». Los miré, vi a Miguel sosteniendo su mano, esa esperanza en su mirada, y pensé, ¿cuándo podré hacer tan feliz a mi hijo otra vez? «Voy a pagar», dije. «Todo. Tendrán la boda que merecen». Valeria se levantó y me abrazó. «Papi chulo, eres un ángel. Prometo cuidar muy bien de Miguel.
Y de ti también, somos una familia ahora. Familia, ¿cómo me iba a costar caro esa palabra? La boda y la estafa. En los meses siguientes, empecé a transferir el dinero. Primero uno con a 350,000 pesos para el banquetero. Ella eligió un lugar en Tlaquepaque, jardín con vista, capacidad para 200 personas. Luego 480,000 pesos más para el vestido. Tenía que ser importado con esos brillantes que hacen lucir de princesa. Flores, 330,000 pesos. DJ, iluminación, recuerdos para invitados, invitaciones, 660,000 más. Fotógrafo, 1,085,000 pesos. Al final, fueron 4,200,000 pesos. Prácticamente todo lo que tenía, pero la sonrisa en el rostro de Miguel valía cada centavo. O eso pensaba yo. El día de la boda fue hermoso. Valeria estaba deslumbrante en ese vestido lleno de brillantes. Miguel lloró al verla entrar. Yo también lloré. Carlos, su mejor amigo desde la universidad, dio un discurso emotivo como padrino. Habló de amistad, de lealtad, de cómo Miguel había encontrado a la mujer perfecta. Lealtad. ¡Qué broma amarga! La fiesta fue todo lo que habían prometido. Comida abundante, música fuerte, baile hasta el amanecer. Yo estaba agotado pero feliz. Pensé que había cumplido mi papel de padre. Cuando terminara la luna de miel, 15 días en Cancún que ellos pagaron, volverían, encontrarían un departamento y seguirían su vida. Pero eso no fue lo que pasó. Y cuando el teléfono del fotógrafo sonó 6 meses después, todo cobró sentido. Y si quieren saber toda la verdad detrás de estas fotos, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo. Aquí compartimos historias reales de familias mexicanas que enfrentaron el engaño y recuperaron su dignidad. Den clic en suscribirse ahora. Cada abrazo prolongado de Valeria, cada llamada extraña que respondía saliendo de la habitación, cada vez que Carlos aparecía en casa solo para visitar a la pareja, me habían usado, habían convertido mi amor de padre en el combustible para la estafa perfecta. Y lo peor, la mascarada apenas estaba comenzando. El regreso del viaje de luna de miel. Los primeros 15 días después de su regreso de Cancún fueron extraños. Valeria pasó por mi casa para mostrarme las fotos. Mar turquesa, cócteles coloridos, Miguel sonriendo, todo parecía perfecto. Papi chulo, fue increíble. Gracias otra vez por hacer todo esto posible. Me besó, pero esta vez el abrazo fue rápido. Mecánico. Miguel también estaba diferente. Callado. Cuando le preguntaba cómo iba el trabajo, respondía con monosílabos. Bien, papá. Cargado. Pensé que era el cansancio del viaje. La tercera semana, Miguel vino solo a tomar café conmigo. Era un sábado por la mañana, y yo había hecho pan de queso, ese que le encanta desde niño. Papá, necesitamos hablar. Mi estómago se heló. Cuando alguien empieza así, nunca sale nada bueno. Dime, hijo, jugaba con su taza de café sin mirarme. Es que se venció el contrato del departamento de Valeria, y el mío también. Estamos viviendo temporalmente con una amiga de ella, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Esperé a que continuara. Estamos buscando un lugar, pero está difícil. Las rentas en Guadalajara están carísimas. 20,000, 25,000 pesos al mes por algo decente. Y con los gastos de la boda todavía en la tarjeta de crédito, no terminó la frase, pero entendí la petición antes de que la formulara. ¿Quieren vivir aquí? Me miró finalmente. Solo por unos meses, papá, hasta que ahorremos para una renta y un depósito. Sería un ahorro enorme. Y además tú no estarías solo. Es una casa grande. Hay espacio. Mi corazón se apretó. Una parte de mí, la parte idiota, la parte que todavía creía en la familia, se alegraba de tener a mi hijo cerca otra vez, de no despertarme más en esta casa silenciosa. Solo yo y los recuerdos. Claro, hijo, esta casa siempre ha sido tuya también. Su sonrisa fue de alivio. Gracias, papá. Prometo que no será una molestia. Valeria es organizada, limpia, tranquila. Ni siquiera sentirás nuestra presencia. Mentira. Se mudaron un jueves lluvioso. Trajeron 3 maletas grandes, cajas de libros, ropa, cosas. Valeria miraba la casa como evaluando cada rincón. Don Roberto, podemos usar la recámara del fondo, es la más grande.
La recámara del fondo era mi recámara, la recámara que compartí con Lupita durante 30 años, la cama donde ella durmió por última vez, el ropero que todavía contenía 2 de sus blusas que yo no podía regalar. Valeria, esa es mi recámara. Ah, ¿pero la usa?, preguntó con ese tono inocente. Porque si no le molesta, nosotros dormiríamos ahí. Tiene más espacio, más ventilación, y la recámara de adelante es más chica, pero súper cómoda para usted. Miguel apareció cargando una caja. Papá, no tiene que ser ahora, podemos esperar a que te organices. Pero Valeria ya estaba abriendo la puerta de la recámara. ¡Ay, qué padre! Mira, mi amor, hasta tiene vestidor. Me quedé ahí inmóvil sintiendo cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Está bien, murmuré, pueden tomar la recámara. Me tomó 3 días mover mis cosas a la recámara pequeña de adelante. Cada prenda que sacaba del ropero era una puñalada. Cada objeto que envolvía en papel periódico, el portarretratos de la boda, el reloj que Lupita me regaló, la colección de carritos en miniatura que había armado durante años, era un pedazo de mí que me arrancaban. Valeria ni siquiera ayudó, se quedó en la sala jugando en su celular, riéndose. Nayaram a vida juntos y las primeras señales. Las primeras 2 semanas fueron silenciosas. Valeria se levantaba tarde, tomaba su café, se quedaba en la recámara o salía. Miguel trabajaba todo el día, regresaba a las 8, cenaba y se iba a dormir. Yo cocinaba, lavaba los platos, limpiaba la casa, como siempre. Pero al final de la 3ª semana, las cosas empezaron a cambiar. Valeria entró a la cocina un sábado por la mañana, mientras yo preparaba la comida. Arrugó la nariz. Don Roberto, ¿qué es ese olor? Estoy haciendo birria. ¿Birria? Hizo una mueca. Pero eso es tan pesado y grasoso. Miguel está tratando de bajar de peso, ¿no sabía? Además, esta casa guarda el olor de la cocina todo el día. Hay que abrir más las ventanas. Ve, abrí la ventana. Seguí cocinando. Al día siguiente, reorganizó toda mi cocina. Entré por la mañana y no reconocí nada. Las ollas que guardaba en el gabinete de arriba estaban abajo. Los utensilios que estaban en el cajón derecho estaban regados por todos lados. Las especias que dejaba junto a la estufa estaban en un bote de plástico cerrado. Valeria, ¿por qué tocaste mis cosas? Salió de la recámara amarrándose la bata. Ay, papi chulo, perdón, es que estaba muy desorganizado. Le puse un mejor orden. Ahora es más funcional. Funcional. Mi cocina donde había cocinado durante 40 años se había vuelto funcional. Y eso era solo el principio. En los días siguientes, Valeria empezó a quejarse de todo. La televisión de la sala era muy vieja. Don Roberto, esto todavía es de tubo. Ya nadie usa eso. Los muebles estaban pasados de moda. Estos sillones de piel son horribles. Parecen de casa de viejitos. Casa de viejitos. Yo tenía 69 años. El sofá era incómodo. Las cortinas dejaban entrar demasiada luz. El baño tenía moho en las juntas, cada comentario era como una espina, pero yo me tragaba todo, porque Miguel parecía feliz, o al menos eso quería creer. Una noche, un mes después de que se mudaran, Carlos apareció. Miguel me invitó para ver el partido. Claro, Carlos, ponte cómodo. Pero Miguel ni siquiera estaba en casa, se había quedado trabajando hasta tarde. Carlos se quedó, se sentó en el sofá junto a Valeria. Los dos viendo la tele, riendo, hablando en voz baja. Pasé por la sala para tomar agua. Vi su mano en el descansabrazos del sofá, demasiado cerca de la de ella. ¿Quiere algo, don Roberto?, preguntó Valeria sonriente. No, ya me voy a dormir. Cerré la puerta de mi recámara, esa recámara pequeña que no era realmente mía. E intenté no pensar en lo que estaba viendo, pero en el fondo yo ya sabía, simplemente no quería admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que mi hijo se había casado con una mentira, y que yo había pagado 400,000 pesos para financiar esa mentira. Una propuesta de remodelación. 2 meses después de que se mudaran, Valeria entró a la sala con una revista de decoración bajo el brazo. Era domingo por la mañana y yo tomaba café solo. Miguel había salido a correr, un nuevo hábito que Valeria lo había convencido de adoptar. Papi chulo, ¿puedo sentarme? Claro. Abrió la revista en una página marcada.
Casa moderna, minimalista, todo blanco y gris, nada que se pareciera a mi casa. Don Roberto, tengo una idea. Miguel y yo platicamos. Su casa es maravillosa, tiene un potencial increíble, pero necesita unos ajustes, ¿sabe? Sentí la alarma dispararse en mi cabeza. ¿Qué tipo de ajustes? Una remodelación. Nada muy grande, dijo rápido, sonriendo. Pero mire, pintura nueva, cambiar estos muebles viejos, modernizar la cocina, hacer un baño más actual. La casa subiría mucho de valor. Y usted también se sentiría renovado. Renovado, como si yo fuera un mueble viejo que necesita restauración. Valeria, no tengo dinero para una remodelación ahorita. Gasté mucho en la boda. Lo sé, lo sé. Puso su mano sobre la mía con esa forma cariñosa, falsa, pero es exactamente por eso. Usted invirtió tanto por nosotros. Ahora déjenos devolverle el favor. Miguel y yo vamos a pagar la remodelación. Es nuestro regalo para usted. ¿Regalo? No es necesario, Valeria. La casa está bien como está. Don Roberto, me interrumpió todavía sonriendo, pero el tono cambió. Con todo respeto, la casa no está bien. Está vieja. Se está cayendo a pedazos. El aplanado de la pared exterior se está desprendiendo. Hay filtraciones en el techo de la cocina. Las llaves gotean. Si no lo arreglamos ahora, va a estar peor y más caro. No estaba completamente equivocada. La casa necesitaba mantenimiento. Pero una remodelación completa. Miguel entró en ese momento, sudado después de su carrera. Papá, ¿Valeria te habló de la remodelación? Me habló, pero no creo que sea necesario. Papá se sentó junto a mí. Déjanos hacer esto. Estamos viviendo aquí gratis, ahorrando una renta. Es justo devolver el favor. Y sinceramente, la casa lo necesita. Tú mismo te quejas de la llave que gotea, del calentador que truena seguido. Miré a los dos, mi hijo sudado con ese aire de alguien que solo quiere ayudar, y Valeria con esa sonrisa perfecta. ¿Cuánto costaría? Valeria abrió una libretita. Ya tenía valores anotados. Claro que los tenía. Hice unas cotizaciones. Entre material y mano de obra, como 900,000 a 2,000 de pesos. Casi me atraganto con mi café. Pero podemos dividirlo contigo, dijo Miguel rápido. Ponemos la mitad, tú la otra mitad. Son 90 y 50,000 pesos para cada lado. Es una inversión en la casa, papá. Va a subir de valor. 950,000 pesos, casi la mitad de lo que ya había gastado en la boda. No sé, hijo, déjame pensarlo. Don Roberto. Valeria cerró la revista. Sin presión, ¿eh? Pero si vamos a hacerlo, debe ser pronto. Encontré un excelente contratista, pero está muy solicitado. Si no decide esta semana, tendremos que esperar meses. Presión sin presión. Pasé 3 días pensando, mirando las paredes de mi casa, el piso que sí estaba desgastado, las llaves que goteaban, los muebles que cargaban las marcas de 40 años de uso. Tal vez tenían razón, tal vez la casa sí lo necesitaba. El 4.º día, acepté. Está bien, hagamos la remodelación. La sonrisa de Valeria fue instantánea. «Ay, papi chulo, va a ver qué bonito va a quedar». Miguel me abrazó. «Gracias por confiar en nosotros, papá». Al día siguiente, Valeria apareció con el contratista, un hombre de unos 50 años llamado Gustavo, con un bloc lleno de papeles. Midió, fotografió, anotó todo. Valeria lo seguía, señalando con el dedo. «Aquí tiramos esta pared. Allá ponemos azulejo gris y blanco. Esta cocina entera hay que rehacerla. Tirar la pared». Nadie había hablado de demoler nada. «Papi chulo, confíe en nosotros. Es para agrandar la sala. Va a quedar mucho más moderno». Gustavo entregó el presupuesto final. 200,000 pesos, 100,000 más de lo que Valeria había dicho. «Es porque incluye mejoras», explicó ella, «como cambiar el cableado eléctrico que está viejo. Esencial para la seguridad». Miguel aprobó todo, y yo fui al banco. Saqué mis 950,000 pesos. Le di el dinero a Miguel, quien lo depositó junto con su parte en la cuenta de Valeria. «Es para facilitar los pagos, papá. Valeria maneja todo. En la remodelación y la destrucción de los recuerdos. Los trabajos empezaron un lunes. 3 hombres llegaron a las 7 de la mañana con taladros, martillos neumáticos, bolsas de cemento. El ruido era ensordecedor.
Los primeros días solo rompieron cosas. La pared entre la sala y la cocina cayó, polvo por todos lados, olor a pintura, a cemento, a pegamento, y luego empezaron a tocar los muebles. Don Roberto, vamos a tener que quitar estos muebles viejos de aquí. Estorban para la obra, dijo Gustavo. Pueden ponerlos en el jardín, los cubriré con una lona, sugerí. Pero cuando salí a hacer compras y regresé, la mitad de los muebles habían desaparecido. Valeria, ¿dónde está el sillón de piel, el café que estaba en la sala? Ni siquiera me miró, ocupada en su celular. Ah, ese, lo tiré. Estaba viejísimo, papi chulo. Roto, feo, nadie lo querría. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Lo tiraste? Sí, y ese reloj de pared también, el que hacía ruido cada hora. Se lo regalé a Gustavo. Dijo que a su papá le gustan esas cosas antiguas. El reloj de péndulo. El reloj que Lupita compró en nuestra luna de miel en Querétaro. El reloj que sonaba a las 6 de la tarde todos los días, y yo siempre me detenía a escucharlo. Valeria, mi voz temblaba, no tenías derecho a hacer eso. Esas cosas eran mías, eran de Lupita. Finalmente me miró, y en esa mirada por primera vez vi una frialdad pura. Don Roberto, con todo respeto, eran cosas viejas, inservibles. Si le hubiera preguntado, usted habría dado vueltas y nunca habría aceptado tirarlas. Le hice un favor, favor. Mi voz subió. Destruiste los recuerdos de mi esposa. Miguel entró corriendo desde la calle. ¿Qué son esos gritos? Tu hijo, tu esposa tiró las cosas de tu madre. Valeria suspiró, haciéndose la víctima. Miguel, solo quité ese sillón viejo y un reloj descompuesto. No estaba descompuesto, grité. Funcionaba perfectamente. Miguel me miró, luego la miró a ella. Papá, fue sin intención. Valeria estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar, Miguel? Ese sillón era donde tu madre se sentaba cada noche a leer, donde se quedó la última noche antes de no pude terminar. Las lágrimas vinieron, Miguel se acercó. Papá, lo sé, pero era solo un sillón. Podemos comprar otro parecido, solo un sillón. Miré a mi hijo y por primera vez no lo reconocí. Salgan de aquí, murmuré. Papá, salgan de aquí. Se fue. Valeria también. Escuché la puerta de la recámara, de mi recámara, cerrarse de un golpe. Me quedé solo en la sala destruida. Pared sin aplanado, polvo cubriendo todo. El espacio vacío donde el sillón café solía estar. Y me di cuenta, no estaban remodelando mi casa, estaban borrando mi historia. El descubrimiento de la conspiración, la remodelación duró 2 meses, 2 meses de ruido, de polvo, de extraños entrando y saliendo de mi casa, 2 meses viendo cómo cada rincón familiar era destruido y reconstruido en algo que yo no reconocía. Cuando terminaron, Valeria me llamó para ver el resultado. Papi chulo, venga a ver, quedó increíble. Salí de mi recámara pequeña, porque eso era lo que se había vuelto. Una recámara pequeña y angosta donde mi cama y un ropero apenas cabían, y caminé hacia la sala. Me detuve en la puerta y tuve ganas de llorar. Todo era blanco, paredes blancas, sofá blanco, cortinas gris claro. El piso de madera oscura que Lupita había elegido estaba cubierto con azulejo gris frío. La pared entre la sala y la cocina ya no existía. Todo era integrado, abierto, sin alma. Los muebles eran nuevos, modernos, sin historia. Entonces, ¿no está padrísimo? Valeria giraba con los brazos abiertos como mostrándome un palacio. Está diferente, murmuré. Diferente, está actual. Mire esta iluminación LED, estos colores neutros, este espacio. Ahora sí la casa tiene valor, valor. Miguel apareció cargando cajas. Papá, mira qué bien quedó. Parece casa nueva. Lo era. Y ese era exactamente el problema, porque ya no era mi casa, era la de ellos. En los días siguientes, Valeria impuso más cambios. Don Roberto, ahora que la casa está bonita, debemos mantenerla organizada, ¿no? Pegó una hoja en el refrigerador. Hice un calendario de tareas del hogar. Días para limpiar cada habitación, horario para las comidas, reglas para la cocina, reglas en mi casa. Vea aquí, cena siempre a las 7. Nada dejado en el fregadero después de las 9. La basura debe sacarse todas las noches. Y aquí señaló el papel,
Anoté que usted es responsable de la comida, ya que Miguel y yo trabajamos, pero para la cena nos alternamos. Sale, no esperó respuesta, se fue, miré esa hoja, mi vida ahora controlada por los horarios de una muchacha de 29 años. Empecé a sentirme como un invitado, me levantaba temprano, hacía el café en silencio, limpiaba la casa, preparaba la comida. Miguel salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche. Valeria se levantaba tarde, jugaba en su laptop, salía a arreglar cosas. Carlos empezó a aparecer casi todos los días. Hola, don Roberto. ¿Está Miguel? No, está trabajando. Ah, entonces espero. Valeria me dijo que podía venir. Entraba, se sentaba en el nuevo sofá. Se quedaba ahí riendo con Valeria, viendo series, pidiendo cerveza como si fuera de la familia. Una tarde pasé por la sala y los vi muy juntos. Ella con la laptop en las piernas, él inclinado mirando la pantalla, su mano en el respaldo del sofá, demasiado cerca de su hombro. ¿Necesita algo, don Roberto?, preguntó Valeria sin quitar los ojos de la pantalla. No, solo paso, pero mi corazón latía irregular. Empecé a evitar la sala, me quedaba encerrado en mi recámara, leía, veía la tele con volumen bajo, intentaba no molestar. Una noche que lo escuché todo, una noche, 3 meses después de que se mudaran, no pude dormir. Eran las 2 de la mañana y escuché voces en la sala, bajas pero audibles. Abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba oscuro, la luz de la sala encendida. Me acerqué y escuché. Cálmate, mi amor, solo un poco más. Era la voz de Valeria. Estoy cansado de esta farsa, Valeria. ¿Cuándo vas a conseguir ese poder notarial? La voz de Carlos. Mi sangre se heló. Estoy trabajando en ello, respondió ella, irritada. El viejo es terco, pero voy a lograrlo. Cuando firme, todo será más fácil. Tomaremos el control de su cuenta, liquidaremos las inversiones, vendemos la casa. Y el idiota de Miguel, escuché una risita, se tragará todo en silencio como siempre. Está tan ciego que no se da cuenta de nada. Poder notarial, vender la casa. El idiota de Miguel. Regresé a mi recámara sin hacer ruido, me senté en la cama temblando. Estaban planeando robarme, y mi hijo no sabía nada. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Hice el café, limpié la casa, sonreí cuando Miguel me dijo buenos días. Pero mi cabeza no paraba, necesitaba pruebas, necesitaba estar seguro antes de acusar. Pasó una semana, Valeria estaba más amable, sospechosamente amable. Papi chulo, hoy voy a hacer una cena especial. Invite a Antonio, invite a gente, estrenemos la casa nueva. El sábado preparó una mesa linda. Comida, vino, postre. Miguel estaba feliz. Antonio y 2 parejas más vinieron. A mitad de la cena, Valeria tocó su copa. Todos, quisiera hacer un brindis por don Roberto, quien nos recibió con los brazos abiertos, por la familia y por el futuro. Todos aplaudieron. Yo forcé una sonrisa. Después de la cena, cuando todos se fueron, Valeria y Miguel me llamaron a la sala. Papá, siéntate aquí. Mi estómago se anuló. Miguel sacó una carpeta, la abrió. Había varios papeles adentro. Papá, Valeria y yo platicamos. Estás envejeciendo. 69 años ya, ¿eh? Y con tantas cosas que manejar, cuentas, inversiones, esta casa, nos preocupamos. ¿Preocuparse de qué? Valeria puso su mano en mi brazo. Papi chulo, no lo tome a mal, pero usted olvida cosas a veces. La semana pasada dejó la estufa prendida toda la noche. El otro día no se acordaba si había pagado el recibo de luz. Mentira, nunca había olvidado nada de eso. Queremos ayudarte, continuó Miguel, por eso preparamos esto. Sacó un documento de la carpeta. Es un poder notarial. Nos permite a Valeria y a mí manejar tus bienes, solo para facilitarte las cosas, para que ya no te preocupes por nada. Poder notarial. Las palabras que había escuchado en su conversación. Tomé el papel, leí. Poder notarial con facultades plenas. Cuentas bancarias, inversiones, venta de bienes inmuebles, todo. Miguel, esto les da control total de mi vida. Es solo para ayudar, papá. Por tu bien, por nuestro bien.
Miré a los dos, mi hijo con ese aire de alguien que cree estar haciendo lo correcto, y Valeria con esa sonrisa falsa, esos ojos calculadores. Necesito pensarlo, la sonrisa de Valeria desapareció. Pensarlo, don Roberto, es por su propio beneficio. No entiendo la resistencia. Dije que necesito pensarlo. Me levanté, tomé mi cartera, salí a caminar. Eran las 8 de la noche, pero necesitaba aire. Cuando regresé, la casa estaba oscura. Fui a mi recámara, puse seguro a la puerta y lloré hasta que la almohada quedó empapada. Mi hijo quería quitarme todo, o peor, no quería, pero estaba siendo manipulado por esa víbora. Me quedé acostado mirando el techo, pensando en Lupita, en qué haría ella en esta situación. Y entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Don Roberto, habla Javier, el fotógrafo de la boda. Javier, ¿tiene unos minutos? Necesito que venga a mi estudio mañana si es posible. Encontré algo en las fotos, algo que usted debe ver, y por favor no le diga a nadie. Colgué el teléfono, la mano temblando. Esa llamada lo iba a cambiar todo. Todavía no sabía cuánto. La investigación y los preparativos. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo de la recámara pequeña, pensando en la llamada del fotógrafo, en el poder notarial, en la conversación que había escuchado entre Valeria y Carlos. Todo empezaba a conectarse, pero todavía me faltaba la pieza final del rompecabezas. A la mañana siguiente, martes, esperé a que Miguel se fuera a trabajar. Valeria estaba en la recámara, todavía dormida. Ella siempre se levantaba tarde. Me puse mis jeans, una camisa discreta, tomé mi cartera y salí en silencio. El estudio de Javier quedaba en Chapultepec, a 20 minutos en camión. Bajé enfrente, subí 2 pisos y toqué el timbre. Abrió casi inmediatamente. Se veía aún más cansado que la última vez. Don Roberto, gracias por venir. Entramos. La misma sala, la misma computadora encendida, pero esta vez tenía más archivos abiertos. No quería hacer esto por teléfono, empezó, señalando una silla. Lo que voy a mostrarle es complicado. Me senté, apretando mi cartera. Hizo clic en una carpeta. Aparecieron las fotos que ya había visto. Valeria y Carlos besándose al fondo del salón. Estas ya las conoce, pero hay más. Hizo clic en otra carpeta. Apareció una secuencia de fotos. Valeria y Carlos en diferentes momentos de la fiesta, platicando cerca del bar, riendo en el jardín, sus manos entrelazadas bajo la mesa durante la cena. Fue durante toda la boda. No fue un momento. Fue toda la noche. Pero lo que más me preocupó, continuó Javier, fue esto. Abrió una foto ampliada. Valeria estaba de espaldas, hablando por teléfono, lejos de la fiesta. El fotógrafo la había captado sin querer. Pude leer sus labios. Tomé un curso de lectura labial para trabajar con personas sordas. Mire lo que dice. Pasó su dedo sobre la pantalla, siguiendo el movimiento de los labios en la foto. Lo logré, mi amor. Pagó todo. Ahora solo es la segunda etapa. Sentí que el piso desaparecía. Hay más. Vea la hora de esta foto. 11:40 de la noche, solo minutos después de que ella cortara el pastel con su hijo. Mi amor, estaba llamando a alguien mi amor durante su propia boda. ¿A quién llamaba? Javier hizo clic en otra foto. Carlos a la misma hora, parado solo en el estacionamiento. Teléfono en la oreja, sonriendo. Se hablaron toda la noche, don Roberto, por teléfono, por mensaje, mientras su hijo celebraba su boda. Cerré los ojos, sintiendo náuseas subir. Puedo darle todas estas fotos, dijo Javier suavemente, pero antes de hacer cualquier cosa, usted necesita estar seguro de a qué se enfrenta. Esto no es solo una traición, parece planeado, premeditado. Abrí los ojos, lo sé, los escuché hablando. Están tratando de que yo firme un poder notarial. Javier se puso pálido. Poder notarial. Le conté todo. La remodelación, las cosas tiradas, la convivencia manipuladora, la conversación que había escuchado de madrugada. Movió la cabeza. Don Roberto, esto es fraude. Fraude financiero aplicado a personas mayores. Tiene un nombre, abuso patrimonial. Pero mi hijo Miguel no sabe nada. Él nunca me haría eso. Lo sé. Por eso necesita pruebas sólidas antes de hablar con él. Porque cuando los acuse, ella va a negar.
Va a decir que usted está confundido, senil, y si su hijo le cree a ella. No necesitó terminar la frase. ¿Qué debo hacer? Javier pensó un momento. ¿Tiene dinero guardado para contratar un detective privado? Sí. Entonces contrate uno rápido. Consiga pruebas concretas, grabaciones, fotos, documentos, todo lo que ligue a ella con Carlos. Después busque un abogado, arme un plan, y solo ahí, cuando tenga todo en la mano, los confronta. Salí del estudio con la memoria USB en las manos y una certeza en el pecho. No me iba a dejar. Y el detective privado. Pasé la tarde buscando. Encontré un detective privado por internet, Eduardo Marconi, 5 estrellas de calificación. Le mandé un mensaje. Respondió en media hora. Hice cita para encontrarnos en un café al día siguiente. Eduardo era un hombre de unos 40 años, cabello canoso, mirada experimentada. Se sentó frente a mí y escuchó todo sin interrumpir. Don Roberto, voy a ser directo. Este es un caso clásico. He conocido docenas así. El estafador se acerca a alguien con patrimonio, involucra a la familia, manipula, se lleva todo. Puede conseguir pruebas, pero va a costar 10,000 pesos para empezar. Vigilancia, grabaciones, investigación completa de su pasado. 2 semanas de trabajo, 10,000 pesos saliendo de mi cuenta. Pero era una inversión, era supervivencia. Puede empezar hoy, sonrió. Ya empecé. La busqué en internet viniendo para acá. Valeria Ferreira Costa, ¿verdad? Asentí. Tiene antecedentes. 3 relaciones previas con hombres mayores. Todas terminaron en demandas o acuerdos extrajudiciales por apropiación indebida. Es profesional. Mi estómago se revolvió. ¿Y Carlos? También tengo información preliminar. Él y ella andan juntos desde hace al menos 4 años. Hay fotos en redes sociales antiguas, antes de que las borrara. Lo tengo todo archivado. Planearon esto, don Roberto. Escogieron a su hijo. Escogieron. ¿Cuánto tiempo antes de tener todo? 10 días. La voy a seguir, grabar conversaciones, recuperar todo. Tendrá suficiente munición para terminar con este fraude. Salí del café, la cabeza dándome vueltas. 10 días, solo 10 días más. Regresé a casa. Valeria estaba en la sala pintándose las uñas. ¿Dónde estuvo don Roberto? Doctor, mentí. ¿Todo bien? Sí. Fui a mi recámara. Puse seguro. Me senté en la cama y respiré profundo. Esa noche Miguel llegó más temprano. Me llamó a la sala. Valeria estaba ahí, sonriente. Papá, ¿pensaste en el poder notarial? Miré a los dos. Forcé una sonrisa cansada. Sigo pensándolo, hijo. Dame solo unos días más. La sonrisa de Valeria disminuyó un poco. Don Roberto, mientras más tarde, más difícil es manejar las cosas. Su cuenta ya está llena de pagos atrasados. Mentira, conocía exactamente el estado de mi cuenta. Unos días más, repetí con firmeza. Miguel suspiró. Está bien, papá, pero no tardes mucho, ¿eh? Regresé a mi recámara. Tomé mi celular y le mandé mensaje a Eduardo. Necesito que sea rápido. Están presionando. La respuesta llegó en segundos. Entendido, acelero el proceso. Los 10 días del infierno. Los siguientes 10 días fueron un infierno silencioso. Actuaba normal. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro estaba preparando mi contraataque. Eduardo me mandaba actualizaciones diarias. Fotos de Valeria encontrándose con Carlos en hoteles. Grabaciones de sus conversaciones planeando el fraude. Y lo peor de todo, una grabación de ellos riéndose, diciendo que yo era un viejo ingenuo, fácil de manipular. Cuando escuché eso, lloré solo en el baño, pero las lágrimas rápido se convirtieron en coraje. El 10º día, Eduardo me mandó un dossier completo, 50 páginas de reporte, fotos, grabaciones, cronología de todo. Ya está todo, don Roberto. Ahora necesita un abogado. Hice cita con el licenciado Marcel Tavares, especialista en Derecho Familiar y Delitos Patrimoniales. Leyó el reporte y movió la cabeza. Don Roberto, tiene un caso muy sólido. Puedo ayudarle a proteger su patrimonio, y más aún, puede demandarla por fraude, falsificación, abuso de confianza. Ella arriesga de 2 a 5 años.
No quiero demandar, solo quiero que se aleje de mí y de mi hijo, pensó. Entonces hagamos diferente, confrontémosla públicamente con pruebas frente a la familia, así no podrá negar ni manipular, como licenciado. Marcel sonrió. Déjeme hacer, pero tendrá que ser valiente y estar listo para ver la verdad explotar. 3 días después, todo estaba listo, iba a dar el golpe final, y esta vez no sería yo la víctima. Y si esta historia les está enseñando a reconocer las señales de manipulación en su propia familia, asegúrense de estar suscritos a los consejos del abuelo. Cada semana compartimos consejos reales para proteger a su familia del abuso y el fraude. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Nos grabaciones y la verdad completa. Las grabaciones llegaron un jueves por la mañana. Eduardo me las mandó por correo con una advertencia. Don Roberto, prepare su corazón. Esto va a doler. Estaba solo en casa. Valeria había salido a arreglar cosas. Miguel estaba en el trabajo. Me puse mis audífonos, me acosté en la cama de la recámara pequeña y di play. Su voz llegó clara, nítida. Estaba hablando por teléfono, probablemente con Carlos. Mi amor, tranquilo, todo está bajo control. El viejo está en mis manos. Solo un empujoncito más y firma ese poder notarial. Pausa. Él debía estar respondiendo. Sé que está tardando, pero vale la pena. La casa vale fácilmente 35 millones y todavía tiene 1.800.000 pesos de ahorros. Cuando tengamos acceso, liquidamos todo y nos largamos. Mi estómago se revolvió. 35 millones, 1.800.000. Lo sabía todo. Su voz continuó, más baja, casi íntima. Y Miguel, risa. Ay, mi cielo, no sospecha nada. Está tan pendejo, tan ingenuo. Cree todo lo que le digo. Cuando terminemos, pido el divorcio, invento que me engañó, me llevo la mitad de todo y desaparecemos. Risas. Los dos reían. Estoy de acuerdo, mi amor. Fue la mejor idea que hemos tenido. Casarme con el idiota, ganarme la confianza del papá, robarlo todo. Genial. Detuve el audio. Me quité los audífonos. Me quedé ahí acostado mirando el techo. Idiota, había llamado a mi hijo idiota. Y peor, había llamado al fraude la mejor idea. Me sequé las lágrimas, respiré profundo y seguí escuchando. La segunda grabación era aún peor. Carlos, hubieras visto su cara cuando tiré ese sillón. Casi le da un infarto. Risas, pero estuvo bien. Había que borrar todo de esa vieja. La casa ya es nuestra. Cuando la vendamos, nadie recordará que fue de él. Nadie recordará que fue de él. Mi casa, mi historia, mi vida, todo reducido a un obstáculo que borrar. La tercera grabación era una conversación entre Valeria y Carlos en persona. Eduardo había logrado grabar en un restaurante donde se encontraron. ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantar esta farsa?, preguntaba Carlos, irritado. Máximo 1 mes. En cuanto firme, movemos el dinero, ponemos la casa en venta e inventamos una emergencia, tipo enfermedad en la familia, lo que sea. Desaparecemos. Y Miguel, le dejo una carta diciendo que no funcionó, que me enamoré de alguien más. Va a sufrir un poco, va a llorar, pero se le va a pasar. Los hombres siempre se les pasa. Carlos rió. Eres muy mala, mi amor. No, mi amor. Soy inteligente. Apagué. No podía escuchar más. Eduardo me había mandado 12 grabaciones, 12 conversaciones diferentes, todas con el mismo tono. Burla, cálculo, crueldad. Pero había más en el reporte. Detallaba toda su historia. Valeria y Carlos andaban juntos desde hacía 4 años. Se conocieron en un bar de Guadalajara. Ella trabajaba aplicando pequeños fraudes, fingiendo interés en hombres mayores, sacando dinero y desapareciendo. Carlos era un agente inmobiliario fracasado, lleno de deudas. Los dos se asociaron y crearon un sistema. Ella seducía a hombres con patrimonio, se casaba o se acercaba a la familia, obtenía poder notarial o acceso a los bienes y desaparecía. Miguel era su tercera víctima. Los 2 anteriores habían desistido de demandar por vergüenza, pero Eduardo había logrado contactar a uno de ellos, un empresario de 60 años llamado Martín. Confirmó todo. Valeria se acercó, se casó civilmente, obtuvo acceso a sus cuentas y desapareció con 170.000 pesos.
Es profesional, me dijo Martín por teléfono, voz cansada, educada. Sabe exactamente qué hacer, qué decir. Yo caí. Mis hijos me advirtieron. No escuché. Perdí dinero y dignidad. Colgué el teléfono, el corazón apretado. Miguel estaba siendo manipulado por una criminal, y yo había sido el puente. Eduardo también había investigado la presentación entre Valeria y Miguel. Descubrió que fue arreglado. Carlos conocía a Miguel del gimnasio, se hizo su amigo, sacó plática, descubrió que era hijo único de un padre viudo con patrimonio, le presentó a Valeria deliberadamente, todo planeado. Cada paso, cada palabra, cada sonrisa. Mina Nonteiron de Naua. El día 12, me senté con el licenciado Marcel en su despacho, leyó el reporte completo, escuchó las grabaciones y golpeó la mesa. Don Roberto, esto es un delito. Fraude agravado, asociación delictuosa. Usted puede y debe demandar. No quiero un juicio, quiero justicia, quiero que todos sepan quién es ella, sobre todo mi hijo, pensó. Entonces organicemos una emboscada pública. Reunamos a la familia, presentemos las pruebas, no le dejemos ninguna salida. ¿Cómo? El licenciado Marcel sonrió. Déjeme hacer, pero tendrá que ser valiente y estar listo para ver la verdad explotar. 3 días después, todo estaba listo. Había reservado un restaurante en Tlaquepaque, un lugar elegante con salón privado. Invité a Antonio, a Verónica, a primos, amigos cercanos, 12 personas en total. Y por supuesto Carlos también estaba en la lista. La noche de la confrontación. Llegamos a las 8 de la noche. Mesa grande, decoración linda, meseros discretos. Miguel estaba feliz, platicando con todos. Valeria estaba deslumbrante, vestido rojo entallado, maquillaje perfecto. Carlos llegó al último, abrazó a Miguel, saludó a todos. Cuando miró a Valeria, los dos intercambiaron una mirada rápida. Lo vi y sonreí por dentro. Durante la cena, platiqué, reí y bromeé. Todos estaban relajados, contentos, hasta que llegó la hora del postre. Toqué mi copa de vino con mi tenedor. Todos me miraron. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche es especial porque hoy voy a contar una historia de mentiras, traición y justicia. Miguel frunció el ceño. Papá, déjame terminar, hijo. Un mesero trajo una pantalla. El licenciado Marcel, que estaba discreto en una esquina, encendió el proyector. La primera foto apareció en la pantalla. Valeria y Carlos besándose en la boda. El silencio fue ensordecedor. Miguel se puso pálido mirando la pantalla. Luego a mí, luego a Valeria. Papá, ¿qué es esto? Valeria se levantó, la cara roja. Don Roberto, ¿qué es esta broma? Siéntate. Mi voz salió firme, cortante. No he terminado. Ella dudó. Carlos estaba petrificado en su silla, sudando. Di clic al control remoto. Apareció la siguiente imagen. Ellos dos tomados de la mano durante la fiesta. Luego otra, ella al teléfono, el zoom mostrando sus labios, diciendo, «Lo logré, mi amor, pagó todo. Estas fotos fueron tomadas en tu boda, Miguel, por el fotógrafo que pagué 85,000 pesos. Mientras tú celebrabas, tu esposa te engañaba con tu mejor amigo». Miguel se volteó hacia Valeria, voz temblorosa. Valeria explica esto. Ella intentó llorar, se puso las manos en la cara. Miguel, mi amor, no es lo que parece. Yo estaba emocionada. Carlos me estaba consolando. Mentira. Di clic otra vez. Ahora apareció un documento en la pantalla. Investigación completa. Fotos de los dos juntos en hoteles. Extractos de conversaciones antiguas. Ustedes andan juntos desde hace 4 años. Lo planearon todo. Carlos te la presentó a propósito. Miguel, después de descubrir que eras hijo único de un viudo con patrimonio. Antonio se llevó la mano a la boca. Verónica murmuró, «Dios mío». Los otros invitados miraban entre la pantalla y los acusados, horrorizados. Miguel estaba en shock. 4 años. Espera, hay más. Di play. La primera grabación empezó. La voz de Valeria llenó el salón. «Mi amor, tranquilo. Todo está bajo control. El viejo está en mis manos. Solo un empujoncito más y firma ese poder notarial». Miguel cerró los ojos. «Sé que está tardando, pero vale la pena.
La casa vale fácilmente 35 millones, más el 1.800.000 que tiene guardado. Cuando tengamos acceso, liquidamos todo y nos largamos. Valeria se levantó, voz desesperada. Es un montaje. Alguien editó, falsificó. «Cállate», gritó Miguel. Nunca había escuchado a mi hijo gritar así. «Déjalo sonar». La grabación continuó. Y Miguel, ¡ay mi cielo!, no sospecha nada. Está tan pendejo, tan ingenuo. Cree todo lo que le digo. Cuando terminemos, pido el divorcio. Invento que me engañó. Me llevo la mitad de todo y desaparecemos. Miguel abrió los ojos. Tenía lágrimas rodando. Risas de ella, risas de él. Estoy de acuerdo, mi amor. Fue la mejor idea que hemos tenido. Casarme con el idiota. Ganarme la confianza del papá. Robarlo todo. Genial. Puse la segunda grabación. Valeria hablando de tirar el sillón de Lupita riendo. Hablando de borrar mi historia de la casa. Puse la tercera grabación. Los dos planeando desaparecer con el dinero. Con cada grabación, Valeria palidecía más. Carlos intentó levantarse. «Si sales de esa silla, llamo a la policía ahora mismo». Se sentó. Cuando la última terminó, el silencio era absoluto. Hasta los meseros habían dejado de trabajar. Miguel estaba encorvado, mano en la cara, hombros temblando, llorando. Verónica rompió el silencio. «Roberto, esto es real todo. Tomé el dossier que el licenciado Marcel me había dado. Aquí hay 50 páginas de investigación, fotos de ellos en hoteles, historial de ella aplicando el mismo fraude a otros hombres, conversaciones, pruebas, todo. Quien quiera ver puede tomar». Pasé el dossier. Antonio fue el primero en ojearlo. Se puso rojo de coraje. «Maldita», le gritó a Valeria. «Víbora, ¿cómo le haces esto a una familia?» Valeria finalmente colapsó. Dejó de fingir. Su cara se retorció en pura rabia. ¿Hacerle qué? Usé lo que tengo. ¿Creen que iba a pasarme la vida chambando para qué? ¿Para pagar renta? Este viejo tenía dinero durmiendo. Se iba a morir solo de todas formas. Solo aceleré el proceso. El salón explotó. Gente gritando, maldiciendo. Miguel se levantó, la señaló con el dedo. «Lárgate, lárgate de aquí ahora». Pero levanté la mano. «Espera». Todos me miraron. «Todavía no termino». Me volteé hacia Valeria. «Tú y Carlos me van a devolver cada centavo de la remodelación. 2.100.000 pesos. Tienen 60 días según la ley. Si no, presento denuncia por fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa». El licenciado Marcel, señalé al abogado. «Ya tiene todo preparado». Carlos se atragantó. «No tengo ese dinero». «Entonces vende tu coche, pide prestado, haz lo que quieras. Eso no me importa, pero van a pagar». Me volteé hacia Valeria. «Y tú, sales de mi casa mañana a las 10 de la mañana. Si no sales, llamo a la policía para que te desalojen». Ella intentó hablar, pero continué. «Y puedes olvidarte de quedarte con cualquier cosa de Miguel. El matrimonio se anula por fraude. No te llevas nada, nada». El licenciado Marcel se acercó con un papel. «Ya tengo aquí la demanda de anulación. Fraude comprobado. El matrimonio no vale nada». Miguel tomó el papel. Firmó sin dudar. Valeria finalmente explotó. «¿Quiénes se creen que son? Familia perfecta. Roberto, eres un viejo amargado que pagó por compañía. Miguel, eres un cobarde que necesita a su papito para todo». Antonio le aventó un vaso de agua. «Respeta, maldita». Agentes de seguridad del restaurante aparecieron. El licenciado Marcel los había avisado que podríamos necesitarlos. Escoltaron a Valeria y Carlos afuera. Ella gritaba, se resistía. Él salió en silencio, cabeza baja. Cuando la puerta se cerró, el salón quedó en silencio. Miguel cayó en su silla, cara entre las manos. Me acerqué, puse mi mano en su hombro. «Hijo, papá». Su voz salió ahogada, llena de dolor. «No sabía, te juro que no sabía». «Lo sé, ella nos usó. Y yo dejé que pasara. La defendí cuando trataste de advertirme. No te creí». Me arrodillé frente a él. Sostuve su cara entre mis manos. «Miguel, fuiste víctima. Ella es profesional en esto. No fue tu culpa». Lloró en mi hombro. Mi hijo de 37 años llorando como un niño. Y yo lloré con él.
porque aun después de todo, la traición, el fraude, la humillación, el dolor de ver a mi hijo sufrir era más grande que todo lo demás. Antonio se acercó, nos abrazó a los dos, Verónica también. Pronto toda la mesa estaba alrededor de nosotros, apoyando, consolando. Cuando Miguel finalmente se calmó, se secó la cara y me miró. «Papá, perdóname por todo, por haberla traído a tu vida, por no haberte protegido. Hijo, fuiste engañado, no tienes que disculparte. Sí tengo. La dejé destruir tus cosas, tomar tu recámara, humillarte en tu propia casa. Fallé como hijo, moví la cabeza, no fallaste, solo confiaste en la persona equivocada. Y ahora arreglamos esto, juntos, Kumi, la reconstrucción». Regresamos a casa esa noche. Yo, Miguel, Antonio y su esposa Elisa. Al llegar, Miguel miró alrededor de la sala blanca, fría, sin alma. «Papá, vamos a arreglar esto, voy a recuperar tu sillón, voy a encontrar un reloj como ese, lo haremos». Hijo, sostuve su mano, lo arreglamos juntos. Poco a poco, me abrazó fuerte. Esa noche dormí por primera vez en meses con la sensación de haber recuperado el control de mi vida. Y al día siguiente vendría la verdadera justicia. Domingo, 10 de la mañana. Estaba en la sala, esa sala blanca y fría que ya no parecía mía, esperando. Miguel a mi lado tenso, Antonio y Elisa en la cocina tomando café. El licenciado Marcel había llegado temprano con un notificador discreto. Habíamos cambiado las chapas la noche anterior. Un cerrajero amigo de Antonio vino de urgencia. Cobró 700 pesos. Hizo el trabajo en 1 hora. 10:15. Nada. 10:30. Silencio. Entonces el timbre sonó. Insistente, repetido. Miguel fue al interfón. «¿Quién?» «Soy yo. Abre esta puerta». La voz de Valeria era histérica. «Tus cosas están aquí adentro, en maletas. Puedes recogerlas en la puerta. Vivo aquí. No puedes impedirme entrar». El licenciado Marcel se acercó al interfón. «Señora Valeria, aquí el abogado de la familia. Usted tiene una orden de desalojo por fraude matrimonial. Sus cosas van a ser entregadas ahora. Si intenta entrar por la fuerza, se llamará a la policía». Silencio del otro lado. Miguel bajó con 3 maletas grandes, todo lo que era de ella. Las puse en la puerta. La abrí solo lo suficiente para pasar las maletas afuera. Valeria estaba ahí, cabello despeinado, maquillaje corrido, ropa arrugada. Nada de esa mujer perfecta de hace unas semanas. «Miguel, por favor», intentó sostener su brazo. «Podemos hablar, puedo explicar». Él retiró su brazo. «No me toques, te amo». Todo eso fueron mentiras. Fueron 4 años. Valeria, su voz salió firme, dura. 4 años. Planeaste esto. Usaste a mi padre, lo humillaste, destruiste los recuerdos de mi madre. Y me llamaste idiota, ingenuo. Ella intentó llorar, pero nadie le creyó. Tienes 60 días para devolver los 2.100.000 pesos de la remodelación, continuó Miguel. Si no pagas, mi padre presenta denuncia. Y esta vez no habrá arreglo. Irás a la cárcel. No tengo ese dinero. Entonces encuéntralo. Vende tu ropa de marca, tus joyas, tus perfumes. No me importa. Entró. Le cerró la puerta en la cara. La escuchamos gritar afuera por 5 minutos más. Luego silencio. Se fue. Miguel se recargó en la puerta, respirando profundo. Se acabó. Todavía no, respondí. Falta Carlos. Nada deuda de Carlos. El licenciado Marcel confirmó. Tiene hasta mañana para responder a la notificación. Si no responde, iniciamos la demanda. Al día siguiente, lunes, Carlos apareció en el despacho del licenciado Marcel. Miguel y yo fuimos juntos. Estaba destruido. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. «No tengo 2.100.000 pesos», dijo voz baja, «ni siquiera la mitad». «Entonces tendrás que encontrarlos», respondió fríamente el licenciado Marcel. «Vende tu coche, tu departamento, pide prestado. Mi departamento está hipotecado, mi coche vale 450.000 pesos máximo. Yo no tengo con qué pagar eso». Miguel se inclinó hacia adelante, lo miró fijo. «Eras mi amigo, Carlos, mi mejor amigo. Confiaba en ti. Y tú, me hiciste esto». Carlos bajó la cabeza. «Carlos, no me hables». Miguel golpeó la mesa.
Destruiste mi vida, me usaste, te reíste de mí. Me llamaste idiota a mis espaldas. Silencio. ¿Cuánto tienes ya? Pregunté directamente. Como 65,000 pesos. Si vendo el coche, llego a 500,000. No es suficiente, lo sé, pero es todo lo que tengo. El licenciado Marcel revisó unos papeles. Podemos hacer un plan de pagos judicial. 500,000 pesos inmediatamente. 1,600,000 en pagos durante 2 años con intereses. Carlos tragó saliva. Y si no puedo pagar, prisión por fraude de 2 a 6 años. Firmó el acuerdo ahí mismo, mano temblorosa. Cuando salimos del despacho, Miguel respiró profundo. Se acabó, papá, de verdad se acabó, pero todavía faltaba una cosa, teníamos que reconstruir. Jigsaw en la reconstrucción de la casa. En los días siguientes, Miguel pidió permiso en su trabajo. Papá, me voy a quedar aquí, voy a arreglar lo que ayudé a destruir. Primero pintamos las paredes, llano blanco frío. Elegimos un tono amarillo cálido que recordaba el color original de la casa. Luego fuimos por los muebles. Miguel buscó en anticuarios de toda la ciudad, hasta que un jueves lluvioso me llamó desde el coche, voz emocionada. Papá, lo encontré el sillón. Había encontrado en una tienda de muebles antiguos en la calle Independencia un sillón de piel café, casi idéntico al mío. Costó 7,20 pesos. Miguel pagó sin dudar. Cuando lo trajo a casa y lo puso en la esquina de la sala, me senté en él y lloré. Es él, hijo, es idéntico. Miguel se arrodilló frente al sillón, pasó su mano sobre el cuero. Mamá, perdóname por no haber protegido lo que era tuyo. Lloré más. El reloj de péndulo fue más difícil de encontrar. Buscamos durante semanas hasta que Verónica encontró un anuncio en internet. Reloj de pared antiguo, péndulo alemán, suena cada hora. Costó 4,300 pesos. Cuando Miguel lo colgó en la pared y dieron las 6 de la tarde, el reloj sonó. Ese sonido familiar, reconfortante que llenaba la casa. Me detuve en lo que estaba haciendo, cerré los ojos y sentí a Lupita ahí conmigo. Bienvenido a casa, mi amor, murmuré. Con el dinero que Carlos empezó a pagar, los 500,000 pesos iniciales, volvimos a remodelar la casa. Pero esta vez bien. Contratamos a otro contratista. Volvimos a poner la pared entre la sala y la cocina. Quitamos el azulejo gris, pusimos de nuevo el piso de madera cálida. Trajimos de vuelta colores, vida, recuerdos. Tomó 3 meses, pero cuando terminamos, la casa era mía otra vez. Miguel siguió viviendo conmigo, pero ahora era diferente. Ayudaba, cocinaba conmigo los domingos, veía las noticias sentado en el sillón que había sido de su madre. Platicaba, reía, estaba presente. Papá estaba tan ciego, dijo una noche tomando té conmigo en la cocina, tan concentrado en parecer feliz que olvidé lo que realmente importa. ¿Y qué importa? Tú, nosotros, esta casa, nuestra historia. Apreté su mano. Ahora lo sabes, Miguel y la terapia. Miguel empezó terapia. Fue su idea, no mía. Una mañana de martes, tomando café conmigo, dijo: Papá, necesito entender cómo dejé que esto pasara. Necesito conocerme mejor. 3 veces por semana iba con su psicóloga. Volvía callado, pensativo, pero poco a poco empecé a ver cambios. Dejó de culparse constantemente, dejó de disculparse por todo, volvió a reír. Esa risa franca, del estómago, que no había escuchado desde que era niño. La doctora Mireya me dijo algo importante, me contó una noche. Dijo que las personas manipuladoras eligen víctimas empáticas, gente que quiere ver lo mejor en los demás. No es una debilidad, papá, es bondad mal dirigida, bondad mal dirigida. Guardé esa frase. Florencia entró en nuestras vidas de a poco, sin prisa. Miguel la conoció en un curso de fotografía que había decidido tomar. Un pasatiempo para llenar el vacío que Valeria había dejado. Ella era diferente a todo lo que había conocido. Cabello chino natural, sin alisado, ropa sencilla, jeans y playera. Se reía fuerte, decía groserías cuando se emocionaba, no se guardaba nada. La primera vez que vino a cenar a casa, trajo un pastel de manzana que había hecho ella misma. Don Roberto, no soy repostera, pero mi abuela me enseñó y está bueno, espero que le guste. Corté un pedazo.
Estaba delicioso. ¿Lo hiciste tú misma? Sí, puede preguntarle a Miguel. Me vio. Hasta dejé la cocina patas arriba. Se rió, risa franca. Pero limpié todo después, lo prometo. Me cayó bien de inmediato, porque Florencia no fingía, no era azúcar cuando estaba enojada, no sonreía si no era feliz. Y sobre todo, trataba a Miguel como un igual, no como un trofeo. Mi amor, ya bájale, le dijo una vez mientras veíamos una película los tres. No tienes que pagar todo siempre. Yo trabajo, tengo dinero, compartimos, sale. Miguel se quedó sin palabras. Creo que nunca había escuchado eso. Florencia me respetaba también, pero sin exageración. No me llamaba papi chulo. No fingía una intimidad que no existía. Me llamaba don Roberto. Me pedía mi opinión, pero no dudaba en estar en desacuerdo cuando lo consideraba necesario. Don Roberto, con todo respeto, creo que se pasó con la sal en la birria, dijo una vez, riendo, pero el resto está divino. Rey también, porque tenía razón. La casa volvió a ser normal. De a poco, Miguel y yo juntos recuperamos cada rincón. Encontramos en un tianguis un ropero de madera oscura idéntico al que Valeria había hecho tirar, 1,600 pesos. Miguel lo cargó solo hasta la camioneta, sudando. Vale la pena, papá, vale cada gota de sudor. Volvimos a poner fotos antiguas en las paredes. Lupita joven sosteniendo a Miguel bebé, Lupita y yo en nuestra boda, Miguel en su graduación. Colgamos las cortinas de encaje que había guardado en el ropero, las que Valeria encontraba cosa de viejitos. Ahora estaban de vuelta, filtrando la luz de la tarde, haciendo la sala cálida. Y plantamos un nuevo jacaranda en el jardín, al lado del viejo. 2 generaciones, dijo Miguel, regando el arbolito joven. 2 historias entrelazándose. Cuando éste crezca, continuó, dará flores para mis hijos, tus nietos. Nietos, mi corazón se calentó. Yankee Peprodó, Carlos pagó su deuda. Carlos pagó su última cuota un jueves de octubre, exactamente 2 años después de todo lo que había pasado. El licenciado Marcel confirmó por teléfono, don Roberto, está terminado, la deuda fue liquidada, hasta el último centavo. ¿Qué quiere hacer con ese dinero?, preguntó Miguel. Pensé, miré alrededor de la casa. Luego a él. La mitad va al ahorro, la otra mitad la usamos para terminar de arreglar la casa. Y tal vez hacer un viaje, yo, tú y Florencia. ¿Qué dices? Sonrió. Sería increíble. Fuimos a San Miguel de Allende, el mismo lugar donde había llevado a Lupita en nuestra luna de miel. Nos quedamos en una posadita pequeña, comimos enchiladas, caminamos por las calles empedradas. Florencia sostuvo mi brazo mientras subíamos una cuesta. Don Roberto, gracias por incluirme. Sé que este viaje tiene un significado especial para usted. Lo tiene, y es precisamente por eso que quería que estuvieras. Porque haces a mi hijo verdaderamente feliz. Apretó mi brazo sonriendo. En ese viaje, una noche fresca de julio, los 2 me llamaron a la terraza de la posada. Papá, tenemos algo que decirte. Miguel estaba nervioso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Florencia mostró su mano. Un anillo simple, delicado. Nos vamos a casar. Miré a los 2, la sonrisa nerviosa de él, la mirada esperanzada de ella, y abracé a los 2, llorando. Felicidades, felicidades de corazón. Papá, queremos hacer algo chico, explicó Miguel. Sin gastos excesivos, sin exageraciones, solo la familia cercana, en el jardín de la casa, simple. Y no tiene que pagar nada, agregó rápidamente Florencia. Ya estamos ahorrando, va a ser a nuestra manera, sin ser una carga para nadie. Sostuve sus caras entre mis manos. No saben la alegría que es escuchar eso. La nueva boda. La boda fue 6 meses después. 30 personas en el jardín. Vestido simple que Florencia compró en una boutique del centro. 4.500 pesos. Traje de Miguel que ya tenía. Buffet casero que preparamos juntos, yo, Florencia, Antonio y Elisa. El padre que los casó era el mismo que había bautizado a Miguel. Ceremonia de media hora, emotiva, auténtica. Cuando el padre dijo los declaro marido y mujer, miré hacia el cielo y sentí a Lupita sonriendo. Lo logramos, mi amor, murmuré.
Nuestro muchacho encontró a la persona correcta. La vida después, Miguel y Florencia se fueron a vivir a un departamento pequeño a 10 minutos de la casa, renta de 4.500 pesos, 2 recámaras, balcón con plantas. Papá, vamos a venir a verte cada semana, prometió Miguel, y tú vendrás a comer con nosotros cuando quieras. Y cumplieron. Todos los domingos estaban en mi casa, o yo en la de ellos, cocinábamos juntos, veíamos películas, platicábamos. Florencia me enseñó a usar las aplicaciones de mensajería, a hacer videollamadas, a buscar recetas en el celular. Don Roberto tiene que modernizarse un poquito, pero sin perder su esencia. Sale, reía con ella, porque tenía razón. El final de Valeria. De Valeria nunca volvimos a saber. Desapareció completamente. Antonio dijo haber escuchado un rumor de que se había ido a Monterrey intentando aplicar el mismo fraude a otra familia. Déjala, dije. Un día la vida le cobra, siempre le cobra, y le cobró. 2 años después del matrimonio de Miguel, recibí una llamada. Era una abogada de León. Don Roberto, ¿conoce a una tal Valeria Ferreira Costa? Mi sangre se heló. Sí, ¿por qué? Fue detenida. Fraude en banda organizada. Le aplicó un fraude a un empresario de acá. Obtuvo acceso a sus cuentas, robó 900,000 pesos. Él tenía grabaciones, pruebas. Ella recibió 4 años de prisión. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil pensando. 4 años de cárcel. Le conté a Miguel esa noche. Se quedó callado un momento. Me da lástima, dijo finalmente, no por ella, sino por la persona que pudo haber sido si hubiera elegido ser honesta. Mi hijo había madurado, y yo aprendí que la reconstrucción no es rápida, no es fácil, es ladrillo por ladrillo, día tras día, eligiendo no rendirse. Aprendí que la verdadera familia no es la que te usa, es la que se queda cuando todo se derrumba, la que te ayuda a levantarte. Y aprendí que la justicia existe, a veces tarda, a veces llega de forma inesperada, pero siempre, siempre llega. Hoy, mientras les cuento esta historia, tengo 69 años, cabello blanco que ya no escondo, arrugas que cargo con orgullo, manos que tiemblan un poco pero que todavía sostienen firmemente lo que es mío. Estoy sentado en el sillón café, el mismo donde solía sentarse Lupita, el mismo que Valeria tiró y que Miguel recuperó. A mi lado, en la mesita de madera, una taza de café humeante. En la pared, el reloj de péndulo acaba de dar las 4 de la tarde. Miguel está en la cocina con Florencia, los dos preparando la cena. Escucho sus risas, el ruido de las ollas, el sonido de la vida que continúa, y miro alrededor de esta casa, mi casa, y pienso en todo lo que pasé. Algunos podrían escuchar esta historia y pensar, pobre hombre, fue engañado, robado, humillado, pero ¿saben qué les respondo? No fui un pobre hombre, fui un guerrero, porque pude haberme callado, pude haber firmado ese poder notarial, entregado todo, volverme invisible en mi propia vida, pude haber tragado las humillaciones, aceptado la versión que Valeria quería imponer, el viejo olvidadizo, confundido, estorbando la vida de la pareja joven, pero no acepté. Y esa es la primera lección que quiero dejarles. Chambod, chambod, Dios azapolambod, tiambod, chambod, Dios azapolambod, jambod, Dios azapolambod, jambod, 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 jumbled, 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 jumbled. El silencio es miedo disfrazado. Cuando te callas ante la injusticia, no estás siendo comprensivo, eres cómplice de tu propia destrucción. Y yo me negué a ser cómplice. Algunos dirán, pero gastaste tanto dinero, sufriste tanto, ¿valió la pena? Y respondo, sí, porque recuperé algo que el dinero no puede comprar, mi dignidad. Muy bien. Lección 2. El amor de padre no es ser tapete. Aprendí que el amor de padre no significa ser tapete. Amar a tu hijo no significa aceptar todo, tragar todo, financiar todo. Significa a veces decir no. Significa poner límites. Significa enseñar con dolor lo que es el respeto.
Miguel necesitaba aprender esa lección, y la aprendió de la manera más dura posible, pero la aprendió. Hoy es un hombre diferente, más atento, más agradecido, más presente. Me mira y me ve de verdad, no como el papá que resuelve problemas o financia sueños, sino como Roberto, hombre, viudo, padre, y eso no tiene precio. La lección 3. Las personas manipuladoras estudian a sus víctimas. También aprendí que las personas manipuladoras estudian a sus víctimas. Valeria no me eligió por casualidad. Vio a un viudo solitario, un hijo único, un patrimonio consolidado. Vio una oportunidad y actuó con precisión quirúrgica. Por eso les digo, desconfíen de quienes llegan prometiendo demasiado, de quienes los llaman papi chulo antes de construir una relación verdadera, de quienes quieren acceso demasiado rápido a su vida, sus cuentas, su casa. La verdadera intimidad se construye con tiempo. La prisa es señal de interés dudoso. Minka. Y lección 4. Reconozcan las señales. Permítanme compartirles las señales que debí haber visto desde el principio. Primera señal. Valeria siempre pedía dinero indirectamente. Nunca decía dame, decía necesitamos, deberíamos, sería bueno. Hacía que pareciera idea tuya. Segunda señal. Aislamiento gradual. Empezó reorganizando mi cocina, luego mis muebles, luego mis horarios. Poco a poco me convertí en invitado de mi propia casa. Tercera señal. Desvalorización constante. Casa de viejitos, cosas inservibles. Está confundido. Me iba quitando autoridad con cada comentario. Cuarta señal. Control financiero. Cuando pidió que todo el dinero de la remodelación pasara por su cuenta para facilitar, era para tener control total. Quinta señal. Víctima profesional. Cada vez que la cuestionaba, lloraba, se hacía la ofendida, me hacía sentir culpable por dudar. Si ven estas señales en su propia vida, no las ignoren. Su intuición está tratando de advertirles algo. Sobre el perdón, hay una pregunta que me hacen seguido. Roberto, ¿perdonaste a Valeria? Y respondo con honestidad, no lo sé. El perdón no es obligatorio. El perdón no es algo que otorgas porque es bonito o porque alguien lo espera de ti. No cargo odio, no rumio, pero perdonar exigiría que ella mostrara arrepentimiento verdadero. Y hasta donde sé, ella siguió haciendo lo mismo, lastimando a otras familias. Así que no perdono, pero tampoco le dejo ocupar espacio en mi cabeza. No merece ni mi odio ni mi perdón, solo merece mi indiferencia. Mindo sobre Carlos. En cuanto a Carlos, pagó lo que debía hasta el último centavo. Eso es algo. No borra lo que hizo, pero muestra que las consecuencias existen, que las acciones tienen un precio. A veces la justicia no es que la persona vaya a la cárcel, la justicia es que la persona tenga que trabajar 2 años enteros para pagar el daño que causó. Es cargar el peso de la vergüenza, es perder amistades, reputación, paz. Carlos perdió todo eso, y Miguel perdió la confianza ciega en la gente. Pero ganó discernimiento. La vida hoy, Florencia entra a la sala en este momento, sonriendo. Don Roberto, la cena está casi lista. ¿Quiere ayuda para levantarse? No hace falta, mi niña. Todavía puedo solo. Ella ríe. Lo sé que puede. Solo estaba ofreciendo. Me levanto del sillón. Siento la rodilla dolerme, la edad llegando. Pero camino firme hasta la cocina. Miguel puso la mesa. Servilletas de tela. Plato bonito, cubiertos brillantes. Papá, hice esa carne con papas que te encanta. Me siento, él se sienta, y hacemos la oración que siempre hacemos antes de comer. Una tradición que Lupita empezó y que nunca abandonamos. Gracias Dios por la comida, por la familia, por la vida. Amén, repiten. Comemos platicando. Florencia cuenta una anécdota chistosa de una alumna. Miguel habla de un proyecto nuevo en el trabajo. Yo escucho, participo, río. Y me doy cuenta, esto es la riqueza, no el dinero en el banco, no una casa grande, no un coche importado, esto, este momento, esta mesa, estas risas, después de la cena, 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 después de la cena,
después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, después de la cena, cuando se van con abrazos prolongados, besos en la frente, promesa de volver el domingo, me quedo solo en la casa, pero no me siento solo. Prendo la radio. Una canción vieja suena, de las que Lupita adoraba. Bailo solo en la sala, pasando mi mano sobre los muebles, sintiendo la textura de la madera, el cuero del sillón, la tela de las cortinas. Todo esto es mío, todo esto lo protegí, todo esto lo reconquisté. Y cuando el reloj de péndulo da las 10, dejo de bailar, miro el retrato de Lupita colgado en la pared. Mi amor, lo logré, protegí nuestra casa, protegí a nuestro hijo y me protegí a mí también. No sé si es mi imaginación, pero juro que veo su sonrisa ensancharse un poco más en la foto. Me mensaje para ustedes, come 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 mensaje para ustedes. Entonces voy a la ventana, la abro, siento la brisa fresca de la noche entrar, y pienso en ustedes que me escuchan ahora, si están pasando por algo similar, si están siendo manipulados, irrespetados, disminuidos en su propia casa, sepan esto, tienen derecho a reaccionar. No importa su edad, no importa quién esté enfrente, nadie tiene derecho a quitarles su paz, su dignidad, sus recuerdos. Defiéndanse, impongan límites, busquen ayuda, reúnan pruebas, y cuando estén listos, muestren sus garras, porque el respeto no se pide, el respeto se impone. Nea no están solos. Y una última cosa, la más importante de todas, no están solos. Hay más gente viviendo esto de lo que imaginan, más padres manipulados por nueras o yernos, más hijos engañados por parejas, más familias destruidas por estafadores de corazón frío. Pero también hay más gente que sobrevive, que reacciona, que gana, y ustedes pueden ser uno de ellos. Si esta historia les tocó el corazón y quieren más consejos del abuelo sobre cómo proteger su familia, su patrimonio y su dignidad, suscríbanse ahora a los consejos del abuelo. Somos una comunidad de familias mexicanas que se apoyan. No están solos. Únanse a nosotros. Den clic en suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún consejo. La verdad sobre la edad. Algunos piensan que a los 69 años uno ya está acabado, que ya no puede defenderse, que ya es demasiado viejo para luchar. Mentira, yo les demostré lo contrario. Contraté un detective, reuní pruebas, confronté a los estafadores frente a toda la familia, recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Si yo pude a los 69, ustedes también pueden, a cualquier edad. La edad no determina tu fortaleza. Tu voluntad sí, el poder de la memoria USB. Miro la memoria USB, que todavía guardo en un cajón, esa con las fotos de la boda, las grabaciones, todas las pruebas. A veces pienso en tirarla, pero no lo hago, porque me recuerda de lo que soy capaz cuando decido reaccionar. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Incluso cuando el mundo trata de convencerlos de que son demasiado viejos, demasiado confundidos, demasiado débiles, no lo son, son exactamente lo que necesitan ser para sobrevivir. Ni comenzando de Xambas otro, y lo sobre la justicia. La justicia existe. No siempre es rápida, no siempre es obvia, pero siempre llega. Valeria está en prisión. 4 años, Carlos pagó cada peso que debía. Miguel encontró el amor verdadero, y yo recuperé mi casa, mi paz, mi dignidad. La justicia llegó. Tarde, pero llegó, y llegará para ustedes también. Y el valor de lo simple. Miro alrededor de mi sala. Ya no es elegante como cuando Valeria la remodeló. No tiene ese aspecto de revista de decoración. Tiene algo mejor. Tiene historia, tiene alma, tiene vida.
el sillón café con la marca donde Lupita apoyaba su cabeza, el reloj de péndulo que suena cada hora recordándome que el tiempo sigue, las cortinas de encaje que filtran la luz de la tarde, las fotos en la pared de momentos que importan. Esto no se puede comprar, esto no se puede fingir, esto es familia verdadera. Dios, Florencia, la diferencia, y hay una diferencia enorme entre Valeria y Florencia que quiero que noten. Valeria llegó prometiendo todo. Florencia llegó sin prometer nada. Valeria quería impresionar. Florencia solo quería conocernos. Valeria hablaba de dinero, de casas, de valor. Florencia habla de momentos, de risas, de presente. Valeria me llamaba papi chulo desde el día 1. Florencia todavía me dice don Roberto con respeto. Valeria tomó. Florencia comparte. Esa es la diferencia entre el amor falso y el amor verdadero. El amor verdadero no tiene prisa, no exige, no manipula. El amor verdadero construye, pacientemente, honestamente, lentamente. Los nietos que vienen, Miguel y Florencia me dijeron la semana pasada, entre risas y miradas cómplices, que están trabajando en darme nietos. Mi corazón casi explota de alegría. Nietos que correrán en este jardín, que treparán el jacaranda, que escucharán el reloj de péndulo y preguntarán ¿por qué suena así, abuelo? Y yo les contaré esta historia, adaptada para niños, claro, pero les contaré, les diré que el abuelo una vez tuvo que luchar por su casa, que tuvo que ser valiente, que tuvo que defenderse, y aprenderán que la bondad no significa ser débil, que el amor no significa ser tapete, que la familia se protege. Mi último consejo, si tienen que recordar solo una cosa de esta historia, que sea esto: la dignidad no se negocia, no la vendes por compañía, no la cambias por paz falsa, no la sacrificas por evitar conflicto. Tu dignidad es tuya, y nadie tiene derecho a quitártela. Cuando alguien intente, planta tus pies firmemente en el suelo y di, no, hasta aquí, porque ese no es el inicio de tu libertad. Cerrando la ventana, cierro la ventana, apago las luces de la sala, voy a mi recámara. Ya no es la recámara pequeña de adelante, es de nuevo la grande, la recámara principal, donde dormí con Lupita durante 30 años. Me acuesto en la cama, jalo la cobija que Lupita me regaló en nuestro primer aniversario, cierro los ojos y me duermo con la conciencia tranquila de quien hizo lo que tenía que hacer. Esas fotografías de boda que debieron ser solo lindos recuerdos me mostraron la verdad, y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Buenas noches, y recuerden, la dignidad no se negocia. Mace abarfar a ustedes que me escucharon. Si esta historia tocó su corazón, si se reconocieron en algún momento de este viaje, o si conocen a alguien que necesita escuchar esto, déjenme su comentario aquí abajo. Díganme desde dónde nos ven. Quiero saber que este relato les llegó. Y si creen que historias reales como estas deben contarse, que debemos hablar de manipulación, de límites, de respeto dentro de las familias, dejen su like y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Porque mientras haya una persona sufriendo en silencio, yo seguiré contando estas historias. Hasta pronto, y que nunca tengan que vivir lo que yo viví. Pero si les pasa, que tengan